¿Qué tal, amigos de Naturalistas? Un nuevo encuentro, en este caso con Dana Piedrabuena. Hola Dana, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bien por Y acá. bueno, me alegro, por acá bien. Dana, contanos, para empezar esta entrevista que ya, para los que son usuarios asiduos de Naturalistas, saben que, bueno, siempre hay una pregunta de disparador, que pueden ser, son dos en realidad, pero bueno, siempre pregunto dos cosas que son fundamentales para mí, que es primero, ¿de dónde sos? Ujú. Bueno, soy de Lanús, del conurbano del Gran Buenos Aires, de la zona sur. Nací ahí y me crié por 20 años en Monte Chingolo, no es pueblo, es ciudad, es De una ciudad ciudad. dentro de una ciudad. Sí, así que, bueno, me crié ahí y bueno, toda mi vida fue mis primeros 20 años ahí. ¿Cómo conectaste con la naturaleza estando en una ciudad? Sí, es difícil. Calculo que fue un recorrido desde mi niñez. Me acuerdo de las tardes en el patio de mi abuela, que a ella le encantaban las plantas, por ejemplo. Le encantaban las rosas, así que siempre estaba con sus plantas. Y bueno, eso fue, creo, el inicio. Y bueno, y después fue un recorrido en el que creo que ayudó muchísimo los campamentos escolares que fui teniendo en la secundaria. Yo fui a un colegio católico y teníamos todos los años un campamento a un área natural. Así que fue como una primera conexión, creo yo, con algo distinto. Ahí conocí 2 o 3 guardaparques en esos encuentros. Y bueno, fue de a poquito. Después me empezó a gustar ir a salir de camping, después algunas actividades un poco eh, más de aventura, que me fueron llevando a apreciar cada vez estar más en lugares abiertos, en la naturaleza. Bien, Así que sí. eh, siendo que sos muy jovencita, Sí. vos cuando estabas transitando, esto te lo pregunto más que nada para que muchos padres se ubiquen cómo es o cómo uno lo va adoptando. Cuando vos estabas en la secundaria, esto ya lo tenías, digamos, como vos ya sentías que que querías hacer algo referido a la naturaleza. No, cero, cero, absolutamente nada. Yo no tenía ni idea, en realidad, hasta los últimos años de la secundaria, que quería, bueno, dar un servicio a la comunidad. Mi primera idea fue medicina. Después eso fue evolucionando y me fui dando cuenta de que mi servicio era otro para brindar a la comunidad. Así que no, la verdad que no tenía la menor idea. Mi mamá se nos daba cuenta de que, bueno, a mí me gustaba la naturaleza porque siempre apreciaba todo lo que fueran árboles y estar afuera, pero nada más que un pasatiempo, digamos. Está bien. Mm. Y esa conexión que vos decís que querías ser médico y pasaste a la naturaleza, ¿qué fue? ¿Hubo algo que lo disparó? ¿O algo seguramente pasó. ¿Qué fue que te hizo Sí, volcarte hacia la naturaleza? sí, tengo un momento muy presente, muy clave y fundamental para mí, que fue una entrevista en una televisión, un canal de la tele, a un guardaparque nacional por el Día del Guardaparque Nacional. Yo estaba de espaldas a la tele, o sea, ni siquiera estaba mirando, no estaba prestando atención, realmente estaba en otra cosa, pero mi mamá estaba justo almorzando con ella y ella estaba mirando la tele. Y yo en ese momento estaba un poco triste, como que no sabía qué iba a hacer, porque me di cuenta de que no quería, mi gran drama era que no quería seguir pasando tantos años en la ciudad. Quería buscar la manera como de poder estar afuera pronto, digamos. Entonces no me imaginaba 10 años estudiando una carrera, digamos, siguiendo con el mismo tipo de vida. Entonces estaba un poco triste porque me había dado cuenta de eso hace muy poco. Y bueno, y mi mamá mirando la tele, mira y me dice, che, ¿y a vos qué te gusta tanto la naturaleza? ¿No te gustaría hacer algo de eso que están mostrando? Y ahí me di vuelta y empecé a ver la entrevista que le hacían al guardaparque, y que contaba un poco qué era lo que hacía. Y fue cuestión de curiosidad. Dije, bueno, a ver qué onda puede llegar a ser. Y bueno, ahí nomás empecé a leer, a informarme, a mirar videos y demás. Y me decidí y dije, bueno, voy a probar. Y al final terminó siendo. Qué bárbaro, ¿no? Poder, en consecuencia, Sí. ya yo lo dije y esto lo digo en serio, yo nombré la palabra padres sin saber tu historia y vos Mm. fíjate que la que vio más allá de lo que Sí. de lo que vos hacías fue tu mamá. Eh, Sí, fue ella, fue gracias a ella, porque realmente yo creo que si ese momento no hubiera tenido esa conversación, me hubiera tomado mucho más tiempo.
seguro, poder darme cuenta. seguro. Ujú. Tu mamá vio en vos eso, que por eso lo digo que yo no lo sabía, a pesar de que nos conocemos hace ya más de un año, eh, Sí. eh, pero bueno, y nunca nos habíamos puesto a charlar fuera Ujú. así de la entrevista, de cómo empezaste, pero yo lo dije, no lo dije porque justamente quería buscar esa respuesta, sino que vos lo dijiste de forma natural. Sí. O sea, evidentemente tu mamá vio en vos eso, que estabas Ujú. mucho más inclinada para el lado de la naturaleza que para el lado de la medicina, y no se equivocó. Eh, Tal cual. ¿No? Lo que es ser como padre, como uno tiene percepción de lo que sus hijos prefieren. Lo digo porque en el caso mío, mi viejo no fue el que me formó, fue mi papá, por sobre todas las cosas, y yo sé de ese sentimiento que es de uno a otro, y ahora siendo padre, lo siento uno inconscientemente se lo va transmitiendo al hijo, ¿no? Y seguramente Sí. a vos te va a pasar exactamente lo mismo, Dana. Yo creo que es una cosa que, que uno transmite de generación en generación, como era antes, porque no había medios de comunicación, pero ahora con los medios de comunicación creo que también esto que estamos haciendo de comunicar y de transmitirlo, creo que también es muy importante. Sí. Una vez que entraste a la escuela de guardaparque, terminaste la carrera, ¿cuál fue el primer lugar, el primer destino que te tocó o que elegiste ir? Bueno, durante la carrera hice un montón de voluntariados, que esos fueron Sí, como mis primeros destinos. El primero yo lo considero que fue Tierra del Fuego, que fue perdón, tengo Osicudo acá que me está sí. escuchando hablar, que es mi perro y me pide como mimos, por eso levanto el brazo, pero bueno, está acá. Y bueno, mi primer como así lugar para experimentar esto de ser guardaparque fue Tierra del Fuego, el sistema provincial de áreas protegidas allá, que me aceptaron como voluntarias, más allá de que no había un programa de voluntariado, me aceptaron simplemente porque estaban justamente probando a ver cómo lo iban a desarrollar, así que fue un poco un sujeto de prueba y la verdad que fueron 2 meses impresionantes y bueno, fue la primera experiencia como guardaparque en un área protegida, lo cual fue clave para determinar si era lo mío o no, porque si bien la carrera de Buenos Aires tiene sus prácticas obligatorias, son cortitas y son en ambientes urbanos. Y justamente mi idea siempre fue poder con mi profesión salir de Buenos Aires y quizás estar en un ambiente un poco más agreste. Entonces fue la primera prueba, digamos, oficial. Y, y bueno, fue impresionante y la verdad que el equipo de Tierra del Fuego son humanos extraordinarios y hacen un equipo bárbaro. Así que ese fue, digamos, el primer destino, que fue dentro de la carrera, pero fue el primero, digamos. eh, ¿Te sentiste cómoda estando en un lugar tan extremo, digamos, totalmente opuesto a de lo que vos venías? Sí, 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 la verdad que sí, por el equipo humano. Las personas que me recibieron, la verdad que lo hicieron eh, un, un, lugar más allá de ser muy agreste, Sí, muy cálido, digamos. Porque bueno, yo llegué a Tierra del Fuego porque uno de los guardaparques vino a hacer una charla en mi facu, en la facultad, sobre las áreas protegidas de Tierra del Fuego. Fue como una especie de promoción a la idea de empezar a hacer un voluntariado. Así que de entrada ellos mostraron mucha predisposición para todo, digamos, como voluntarios. ¿y cómo te nace esto, aparte de ser, obviamente, guardaparque, que lo sos, lo decimos para por ahí, no lo nombramos en todo el recorrido de la charla, pero bueno, vos sos guardaparque recibida, Dana es guardaparque recibida, actualmente es la guardaparque de la isla de Puan, que está hablando en estos momentos, Puan, provincia de Buenos Aires, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, por eso estás dentro del mismo, convivimos en el mismo partido hace un año y un poquito más que Dan está. Pero, ¿cómo se te dio aparte de esto de ser guardaparque? O sea, o por ahí te nació en la misma carrera seguramente. Esto de lo que haces vos que no, como que yo lo hablábamos fuera de la entrevista, de que no todos los guardaparques hacen esto de empezar de registrar toda la flora, toda la fauna que está en el lugar, si bien son observadores de por naturaleza, porque guardaparque, antes de guardaparque, como te dije, son naturalistas igual, ¿cómo te nació? ¿Por qué? Claro. Sí, todo calculo que también empezó en la carrera. Tuvimos algunas materias sobre todo lo que es las comunidades vegetales y la biodiversidad animal.
Y empezó ahí un poco la curiosidad y después la verdad que las aplicaciones del teléfono lo hicieron todo mucho más sencillo. Empecé con eBird a registrar aves y eso fue como, las aves fueron la puerta a todo lo que es este mundo naturalista. Eran las que podía registrar ahí estando en Lanús, en el patio de mi casa. Los zorzales colorados, los venteveos fueron los primeros, los caranchos. Y bueno, eso me llevó a despertar más curiosidad y más. Y bueno, la verdad que las aplicaciones de eBird y Naturalis fueron las que me motivaron a registrar, porque bueno, sentía que lo que hacía estaba sumando, digamos, a lo que es un poco la investigación de la biodiversidad en nuestro país y bueno, fue una herramienta para empezar a aprender más en comunidad. Y bueno, y ahí en el mismo grupo, digamos, de guardaparques de la carrera nos fuimos incentivando, nos fuimos como contagiando, ¿viste? Así que hacíamos salidas de observación de aves y bueno, a mí siempre me encantaron las plantas, así que me metí por ahí, la huerta también ayudó mucho, así que fue todo un camino de a poquito, ¿no? De empezar sin saber absolutamente nada a bueno, ahora dentro de todo saber un poco más. No, no, seguro. Pero qué importante lo que decís, porque, o sea, yo siempre, que hablo con los guardaparques, yo siempre les digo, por ahí hay guardaparques que no tienen, por ahí los más grandes, no tienen, por ahí algunos sí, pero la mayoría no tienen esa constancia de estar registrando las cosas. Ven las cosas, te pones a tomar mate con ellos que te invitan, me ha pasado en muchos parques, y te cuentan cosas que ven que vos te querés, de que querés desmayar, Claro, porque claro, ustedes están todo el tiempo en contacto con la naturaleza. Uno va a un parque y está como mucho una semana, 15 días, trata de registrar lo mayor que puede, y te vas. Ustedes están los 365 días en ese lugar. Eh, y ustedes lo cuentan con una naturalidad cuando encuentran o sea, los encuentros con distintos tipos de especies, sí, o sea, vegetal o animal, que es algo, claro, es algo cotidiano para ustedes, o sea, no es algo que es llamativo. Llamativo para nosotros que somos visitantes. Y yo siempre les decía, hablaba con ellos y les decía, digo, que ustedes tienen que por ahí registrar más, porque el- a ver, el problema, entre comillas, que hay, es que el registro muchas veces que hacen los guardaparques queda dentro del sistema de parques nacionales y no sale. claro, Entonces, si no tenés alguien que trabaja dentro de parques nacionales, ese registro se pierde. Si vos estás trabajando con una especie puntual, no estoy hablando. uh Eh, -huh, Ahora ya no, ahora ya veo que es la generación de los guardaparques como vos, más jóvenes, exteriorizan eso de otra manera y Parque no pone ninguna traba, que me parece genial que no lo ponga, claro, sí, por suerte porque sí. no te piden que lo pongas como dentro del informe y que no lo saques, sino que dejan que el guardaparque si que quiere hacer sus observaciones personales lo haga. Entonces me parece que es una contribución muy grande. Y más si lo hacen por plataformas o hasta incluso publicaciones, porque yo hasta he compartido publicaciones con guardaparques, porque ahora digamos como que lo deja de estar mucho más abierto y mucho más eh, abierto a todo este tema de comunicar más lo que hace. Digamos, de las dos cosas, de la investigación, o sea, de registrar o de las otras, todas las otras funciones que hace un guardaparque. Eh, ¿Te gusta más la parte de estar relevando o tratas de compensar las cosas de todas las que hace como guardaparque? La que más disfruto siempre sí es relevar, salir a caminar y bueno, ver qué puedo encontrar, qué flor nueva, más que nada ahora en primavera, por ejemplo, que todo empieza a florecer y en el pastizal se distinguen las flores, es, digamos, el mejor momento para mí, es salir a relevar. Es de las actividades que más disfruto. Pero bueno, no puedo estar todo el tiempo lamentablemente relevando, así que sí o sí tengo que balancear con las otras actividades que tengo que hacer, digamos, en el área protegida. Está bien. Eh, ya que te tengo acá y yo sé que hiciste mucho voluntariado y que estuviste por varios lados, ¿cuál es el ambiente que más disfrutaste, digamos, haciendo esto que a vos te gusta, de todos los que conociste? Creo que el ambiente así como general sería el pastizal. A mí me encantan los pastizales. En cualquier parte, digamos, en cualquier ecorregión, Sí, capaz en algún lugar hay algo similar a un pastizal o bueno, un monte bajo, y poder tener el cielo despejado. Es como que eso es lo que hace que disfrute más del ambiente. Calculo que es una contraposición de estar tantos años, digamos, en tanto cemento, con las paredes y los edificios tapando el horizonte, es como que siempre que tenga el cielo despejado lo disfruto mucho más. Pero bueno, si tuviera que elegir
un ecosistema en particular. Creo que podría llegar a decir que el que encontré en Tierra del Fuego fue mi preferido, digamos, fue impresionante. Realmente ver todas las ecorregiones de la Patagonia casi, siempre digo como que están aplastadas en una isla, y puedes pasar del mar al pastizal, a los coyones, a las montañas y al bosque. Es impresionante. En un ratito tenés todo el ecosistema de la Patagonia. La verdad que eso me pareció lo más disfrutable, digamos. ¿Y especie? ¿Vegetal o Y, animal? y especie, es una pregunta re difícil esa, porque bueno, uno se encariña, ¿no? Yo me encariño con cualquier bicho que veo. Calculo que si tuviera que elegir uno, podría ser alguno de los bien comuncitos que me fui encontrando en todo el país y que me hacían recordar que efectivamente estaba en Argentina, como el chingolo, por ejemplo, que donde vas hay un chingolo. Es impresionante como a lo largo de cualquier parte del país, de Misiones hasta la Patagonia, puedes llegar a ver algún chingolo por ahí perdido. Así que creo que elegiría alguno de esos, algún chingolo, capaz algún carancho también. Está bien. Eh, ya que te tengo como guardaparque, ¿qué problema de conservación considerás que es el más acuciante que tenemos, pero con una salvedad, que menos bolilla le damos? Que vos notás que es grave, Yo, pero que le damos poca relevancia. yo creo que el desconocimiento de nuestros ecosistemas, de nuestras áreas naturales protegidas, de nuestra biodiversidad, y a nivel inclusive no solo país, sino planetario. Es como el desconocimiento total de la biodiversidad que hay, esa desconexión que tenemos con los ambientes y con los recursos, ¿no?, que utilizamos y extraemos del ambiente. Creo que es la problemática más jodida y más difícil de resolver también, en contraposición con que es bastante fácil, porque hoy en día con las redes sociales y todos los medios de comunicación podría llegar a ser más sencillo, pero el tema es, para mí, poder lograr despertar esa curiosidad, ese interés en los ambientes naturales, porque uno sí los puedes conocer, ponerle ese primer paso, ¿no?, empezar a divulgar y conocer, pero bueno, después hay que aprender a incentivar esa chispa de querer, ¿no?, en las personas, y eso es una habilidad que escasea, me parece. Eh, Vos que estás totalmente, todo el tiempo en contacto con gente, con contingentes, con gente que visita el lugar, ¿vos crees que es más difícil esto que vos estás planteando en los adultos o en los chicos? En los adultos, 100%, creo que es más difícil en los adultos. Como que uno ya, yo los adultos que recibo normalmente ya están muy encarrilados en lo suyo y muy concentrados en la vida, digamos, tienen, que es tan difícil, lamentablemente, en nuestro país, que bueno, capaz de dedicarle tiempo a saber el nombre de una mariposa es algo completamente irrelevante, cuando, bueno, suma, digamos. Pero bueno, en los chiquitos es más fácil, eso seguro. Sí. Vos como guardaparque, ¿sentís que la figura que vos representás eh, impacta diferente de otra manera si un guardaparque te está diciendo, por ejemplo, esto que estamos hablando, que a una persona, que a alguien que lo hace, digamos, de civil? Yo creo que no, yo creo que el uniforme no hace la diferencia, es más que nada la pasión con la que uno transmite, es cómo uno lo transmite, ¿no? Es aprender a intentar tocar alguna vibra distinta en las personas, como intentar ir más allá de la palabra, siempre, ¿no? Y hay gente que bueno, sin ser guardaparque, lo hace mucho mejor que un guardaparque, inclusive, obvio. Yo creo que no va en el uniforme ni en la profesión, sino en la manera de comunicarlo. Y vos que hablás de esa vibra para que te tocaran las personas, ¿qué es lo que buscás vos como Dana? ¿Qué es lo que buscás cuando querés transmitir eso a alguien? Uh-huh. Yo lo que busco es incentivar otros sentidos además de la vista y el oído. Por ahí me parece más importante que en una guiada, por ejemplo, en vez de escuchar mi voz únicamente contándoles las cosas, intenten recordar ese momento a través de otro sentido, como puede ser, por ejemplo, el olfato, un rico aroma de una flor,
puede llegar a ser más significativo, me parece, para recordar que el que yo le diga el nombre científico, por ejemplo. Así que bueno, siempre intento hacer este tipo de guías interpretativas, como las conozco yo, e intentar despertar, digamos, los sentidos de las personas, más allá, ya te digo, del que la mayoría, por suerte, tiene, que es el de la vista y el, y el oído. Sí, sí, son, digamos, son los dos más usados, pero es evidente que sí, uno trata de, de llamar la atención cuando hace una visita guiada, por conectar todos los sentidos, como vos bien decís. Ah, Y bueno, uno por lo menos trata cuando está tantos años así haciendo esto que nos dedicamos, tanto en el caso tuyo, bueno, yo también hago visitas guiadas, trata de conectar de alguna manera, pero bueno, a veces se hace un poco complicado porque bueno, a veces son muchos, cuando viene un contingente es más difícil, entonces bueno, por ahí, cuando es un contingente vos recurrís a lo que es más llamativo, que es lo visual, o lo más sí, directo, que es lo visual, pero bueno, porque por eso no es lo mismo trabajar con un grupo reducido, que vos tenés 4 o 5 personas, como decís, bueno, nos paramos acá, nos callamos 5 minutos, escuchamos todo lo que hay alrededor y a ver qué es lo que sacamos, o qué es lo que, a ver qué es lo que escucharon, y por ahí hacerlo con 20 pibes de 10 12 años es más complejo. Entonces, bueno, sí, tal cual. creo que te ha pasado a vos, es algo que nos pasa. Sí, sí, la verdad que sí, es lo más difícil los grupos grandes, pero, pero siempre intento elegir, digamos, algunos de las personas que veo por ahí más interesadas o menos dispersas, y esto también de prestarles atención a lo que a ellos les interesa y hacerlo lo más personalizado que se pueda. Bueno, si les interesa más la parte histórica, bueno, intentamos vincular lo natural más con lo cultural y bueno, contar alguna anécdota de ese estilo, algunas fechas o lo que sea. Eh, y bueno, pero hacerlo personalizado en lo más que se pueda. Pero bueno, el tema de los grupos grandes siempre es un desafío. Por suerte existen juegos para los chiquitos y algunas actividades que uno puede llegar a hacer para llamar su atención, digamos. Eh, Voy a recurrir a, no sé, voy a hacer trampa. Yo conozco parte de los lugares donde Dana estuvo antes. eh, y hay un lugar que me llama la atención porque para mí es una de las provincias menos conocidas a nivel biodiversidad y sé que además tenés una función especial con esa provincia que es San Juan. Eh, y tengo los pocos que trabajan en San Juan, como Francisco Lucero, hay como poquitos que hay, que son amigos, bueno, siempre me están contando que aparecen cosas no nuevas, porque estaban, sino que las están descubriendo ahora. Eh, Contanos por ahí un poco dónde estuviste vos y qué viste vos en el lugar ese que vos estuviste ahí en San Juan. Bueno, en San Juan llegamos en el 2020, cuando todavía era pandemia, con Román, mi pareja, a vivir y bueno, estuvimos ahí 8 meses viviendo en lo que sería la zona de las afueras de San Juan Capital, eh, en la zona de Marquesado, se llama. Como es un pueblo, es como un partido, bueno, es algo así como una ciudad. Y bueno, de todas maneras recorrimos bastante la provincia y estuve después dos meses más haciendo un voluntariado en el Parque Nacional de Leoncito, que es más al sur de San Juan. Y bueno, la verdad que sí, fue un ecosistema hermoso, realmente el monte es impresionante, y cómo se va combinando hasta llegar hasta los altos Andes. Así que hay una variedad de ambientes y, y muchas especies estrictas, digamos, de esos ambientes, más que nada a nivel flora, que bueno, fue ir descubriendo de a poco y la verdad que sí nos apoyamos mucho en Francisco Lucero y en su guía de libros que tiene publicada, que están disponibles en internet, de aves de San Juan, que bueno, es clave hasta hoy en día para seguir identificando especies y es el que es la persona referente, me parece, en San Juan hoy en día. Y, pero bueno, se va formando, hay un grupo, hay un COA que formamos ahí en el 2020, sí fue ese año, junto con Sergio Villagra, que es otro muchacho que de ahí de San Juan, observador de aves y amigo de la comunidad de aves argentina. Que bueno, ahí armamos el COA y de a poco se va sumando gente y hay bastante gente interesada, pero como vos decís, están como desconectados.
por ahí en San Juan. No está como tan despierto esto de observar aves, es más trampear aves y tener aves en jaula. Eso es lo que más me sorprendió. Eh, y bueno, ¿algo específico querías que te cuente No, no, del no. monte? Justamente quería hablar sobre esto, ¿no? Y lo que sí noto y que me cuenta Fran todo el tiempo, y que me llama la atención de una provincia como San Juan, ¿no? Que evidentemente debe ser calculo puede ser por el comercio que debe haber con Chile y porque Mendoza es un gran demandante de fauna enjaulada, que hay mucho trampero, que es lo que vos decís. O Mucho, sea, me he impresionante. sorprendido con poner las jaulas con lo que nosotros decimos pepitero, pero ellos lo llaman venteveo, si no me equivoco, que Sí, utilizan vende, nombres totalmente diferentes. sí. Los ponen arriba del techo para venderlos en los supermercados cuando van. O sea, una cosa totalmente, parece el conurbano. Vos que sos del conurbano, bueno, Sí, nosotros, por lo menos yo me crié en el conurbano con las pajarerías alrededor mío. sí, Y, sí, tal y cual. muchas Lo llevan de paseo, por ahí se juntan a comer una asada en medio monte y se llevan las jaulas con los pepiteros, porque es parte de su familia, realmente aman esas aves. Eh, pero bueno, yo creo que tienen el amor desviado, pero bueno, son culturas, ¿no? También, de a poco ir proponiendo algo distinto. Sí, no, el tema es justamente lo que vos decís, que no, está el que, porque por ahí está el trampero que lo utiliza, que obviamente trampea para comercializar, y está el Uh -huh. trampero que lo hace, como vos decís, para tener una mascota porque es parte de la familia. Y creo que Sí, sí, ese es el más difícil, porque el otro, el que es traficante, si vos tenés una buena legislación, un buen cuerpo de policía ajustado con algunos agentes locales, que no hay en ningún lado, pero bueno, en no. algún lado vamos a tener, Sí, yo creo que el tráfico va a disminuir. Pero aquel que vos decís y que tocaste un punto hermoso, aquel que lo considera como parte de su familia, que o sea, se toma el trabajo de ir al monte a sacar un panchiviro o un sí, menteveo, como dicen ellos, para tenerlo en una jaula porque es parte de su familia, como pasa en Buenos Aires con los jilgueros, con los cabecitas negros, con los corbatitas, con los mixtos. sí. Y te Y que lo digo, hacen en familia. O sea, va el padre, el chico, el abuelo, van claro, como van medio todos. ritual. Entonces, ¿cuánto trabajo nos queda, ¿no? Los que hacemos esto Sí, en estas cosas que por ahí pasan en distintas provincias con el mismo común denominador, que es esto que pasa esto mismo yo lo he visto en Santiago del Estero, lo he visto en Chaco, lo he visto claro. en otras provincias en el norte también, pero que vos hablas con la gente y ellos no sienten que están en falta, que lo que están haciendo es un daño, todo lo contrario, ellos lo toman como algo natural, ¿no? O Tal sea, cual. imagino que Sí, vos lo sí. habrás vivido en carne propia eso. Sí, sí, es una conversación difícil de tener para uno que viene con otras ideas, con otros sentimientos, digamos, hacia las aves. Eh, pero bueno, es de a poquito y es para mí sin imponer, ¿no? Es como simplemente mostrar una manera distinta y hay gente que lo capta enseguida y hay gente que decide quedarse con su manera. Y bueno, es como vos decís, un trabajo de hormiga, de a poco. Con los más chicos es más fácil, eso siempre. Pero bueno, el gran problema son los furtivos, eso sin duda. En las áreas protegidas de San Juan, que bueno, lamentablemente está muy mal con el tema de los guardaparques principalmente, eh, digamos como que el furtivismo es en Valle Fértil, por ejemplo, que es el área protegida, una de las áreas protegidas más grandes del país, eh, que integra diferentes localidades y bueno, una región de un monte muy húmedo, que tiene mucha biodiversidad de aves y por descubrir también, porque hay muchas especies que caen de sorpresa casi. Eh, digamos como que es la zona, creo que en la que peor he visto el furtivismo, como, como es algo tan naturalizado y bueno, es una vía de escape y de pase de las especies. Es la verdad algo a ponerle foco, pero bueno, es una cuestión de la provincia, calculo, afrontarlo con seriedad en algún momento. Sí, yo creo que, para ir terminando, yo creo que más allá de que por ahí, a nivel nacional, creo que Parques en ese sentido trabaja bastante bien articulado con fuerzas federales, pasa en Misiones, pasa en todos los lugares fronterizos, pero el problema son Sí. las provincias, el manejo de las áreas protegidas o de control, no solamente hay furtivismo también fuera de las áreas protegidas, que ahí pasan las Sí, provincias.
Yo creo que es un... Y, y ahí, Ale, te sumo, perdón que te interrumpa, algo que no, está bien, está es bien. para mí importantísimo, es que los guardaparques de San Juan tienen jurisdicción en toda la provincia, no solo en las áreas protegidas. O sea, ellos son agentes de fiscalización en cualquier espacio fuera de las áreas protegidas. O sea que podrían estar participando, por ejemplo, en controles de ruta. Sería fundamental. Pero bueno, ya te digo, ahí hay un drama con los guardaparques de San Juan, lamentablemente, pero espero que se solucione. Eso que vos nombrás, yo siempre se lo recalcaba con todas, cuando podía con las autoridades, y yo les decía eso, que tenían que, todas las provincias tendrían que tomar eso como ejemplo, de que ustedes como Sí, guardaparques, no importa el nivel que tengan, aunque sean municipales, provinciales, o sea, integrarlos a todos en una red que sea provincial y que sean agentes de conservación para fiscalizar en todo el territorio, provincial obviamente, ¿no? Y yo creo que sumaríamos muchas personas con conocimiento de una infracción que estamos haciendo, porque no solamente tráfico, sino, bueno, destrucción sí, sí, de todo tipo. de todo, sumar a personas con conocimientos o con capacidad. Entonces, bueno, estaría muy bueno que hiciera. Pero bueno, lamentablemente creo que en ese sentido nos falta mucho en Argentina, y salvo honrosas excepciones como algunas provincias, como puede llegar a ser Misiones, después el resto a nivel provincial adolece mucho de esto que vos decís, de estas articulaciones entre las personas que están capacitadas para hacer este trabajo y los organismos de control para poder frenar estas cosas que, por ejemplo, como decís, lo del tráfico, que seguramente vamos a hablar en algún momento, es un flagelo bastante grande que tiene la fauna. Sí, tal cual. Bueno, Dani, 1 millón de gracias por estos minutos. Sigue su trabajo en la isla, que es un lugar que hoy por hoy está custodiando, en la isla de Puan. Eh, Espero que la vayan a visitar. Todos los que vengan a Puan no dejen de ir a la isla. Van a charlar con ella las va a guiar. Es un lugar hermoso, la verdad. Yo lo quiero mucho. Yo sé que vos también lo querés bastante. Eh, Sí, sí, ya me encariñé. y bueno, yo siento un respeto muy especial para aquellas personas que eligieron ser guardaparque, porque creo que por una de las cosas que yo siempre quise ser guardaparque y nunca no sé, no me animé a hacerlo. Pero bueno, ojalá haya más gente como vos interesadas en esto de conservar y no solamente de conservar, sino de conocer y conservar. Yo creo que son dos cosas que van de la mano. No se puede conservar lo que no se conoce. Eh, entonces, personas como vos, sobre todo jóvenes, creo que es el futuro, para los que somos más grandes ya, nos da más aliento a seguir. Así que desde mi parte te digo gracias por lo que haces y por estar y por toda la garra que le metes al laburo, que yo sé que es mucha, y que bueno, y que reivindicas muchas cosas que, que, que hoy por ahí están vistas de otra manera, pero bueno, creo que en una guardaparque mujer se reivindican muchas cosas que estaban antes muy fuera de lugar, me parece, o que no se querían ver. No, Así que gracias, Dana. Seguramente vamos a hablar en algún momento de otras cosas más para charlar, por ahí más de uno, vamos a tratar de juntarnos 3 o 4 para hablar de otros temas, bien, pero bueno, buenísimo. ahora te digo un gracias y hasta luego, y bueno, esperemos vernos como siempre en la isla. Así que un abrazo grande. Un abrazo, Ale. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Dana.